Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. Te damos la bienvenida a un nuevo encuentro informativo organizado por Europa Press celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid. En esta ocasión tenemos el placer de ofrecerte un encuentro con el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, Lorenzo Amor. Nuestro invitado ha sido presentado por el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y a continuación ha subido a la tribuna informativa para su exposición inicial. Seguidamente, el ponente invitado de hoy ha mantenido un breve coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas de las preguntas y cuestiones planteadas por los asistentes al encuentro. El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, ha inaugurado esta cita dando la bienvenida a todos los invitados, tal y como podemos escuchar a continuación. Pues buenos días a todos, buenos días a todas. Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, querida vicepresidenta, querida Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros. Ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, querida Elma, muchas gracias. Presidente de la COE, querido Antonio, buenos días. Presidente de ATA y vicepresidente de la COE, ponente invitado de hoy, tú eres Lorenzo hoy, querido amigo, querido Lorenzo. Te llamo así porque somos amigos de un montón de años, ¿a que sí? Así es, tú eres el ponente invitado de hoy, muchas gracias por serlo. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, querido Miguel Ángel. Presidente de la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado, querido Vicente, con nosotros también. Secretario General de Ciudadanos, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, vicesecretario de Economía del Partido Popular, vicesecretario de Organización del Partido Popular, vicesecretario de Igualdad, diputados, senadores, líderes sindicales y de patronales, autoridades, embajadores, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos todos, como decía al principio y todas, al desayuno informativo de Europa Press, que tenemos como ponente al presidente de ATA, nuestro amigo Lorenzo. Mira, Lorenzo, con franqueza, me hubiera encantado ser yo quien te presentara. Y además sabes que lo digo de corazón, pero hay aquí alguien más importante que yo, que es quien lo va a hacer, que es el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Por favor, Antonio, ocúpate de la tribuna. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Asís, por la presentación, también a Javier, a Europa Press, por la organización de este acto, vicepresidenta, ministra, consejero. Tenemos también al presidente de CEPIME, al vicepresidente primero de COE, Miguel, tanta gente de las organizaciones empresariales. Saludo a todos de los partidos políticos, representantes institucionales. Está Luján también, el 2 de PP, de la UGT. También un saludo muy cordial, porque estamos sentados muchas veces en las mesas y siempre reclamamos ese efecto bilateral. Ayer mismo PP lo planteaba, que el diálogo social bipartito funciona y seguirá funcionando en España. Pero hoy realmente estoy aquí porque una persona que creo que todos conocéis, pues me ha trasladado el honor de hacer su presentación. Y como no quiero, ya sabéis que no suelo leer, pero como no quiero perderme lo que quería decir, por lo menos llevo algunos apuntes, ¿no? Y es presentar a una persona como Lorenzo, ¿no? Como Lorenzo Amor, que es presidente de la ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y también vicepresidente de la COE. Yo creo que sobre todo es un amigo, ¿no? Y creo que es un amigo en general para todos los que le conocemos. Y tengo que decir también que el apellido le acompaña. Y digo el apellido le acompaña porque es difícil no quererle. Yo creo que es así, ¿no? Lorenzo es una persona cercana, es una persona trabajadora, autónoma, de familia, una persona terriblemente familiar. Y quienes tratamos con él, pues sabemos que es una persona directa, con sorna, le gusta hablar de tú a tú,
y tiene una virtud también. No se olvida nunca ningún nombre. Yo creo que es algo que lo lleva impreso. Yo creo que él se define con 3 rasgos, eso lo dice él, y yo creo que es así, como padre de familia, como cabeza de familia, diría yo ahora, como alguien inquieto, yo creo que no hace falta que lo defina él, ya lo sabemos todos, y, de nuevo, la palabra como autónomo. Os voy a contar algo que yo creo que no se conoce. Él pensó en su día ser profesor de matemáticas y dedicarse a la docencia, pero hay que reconocerle que ese espíritu práctico le llevó a otras lides, por otros caminos. Lo suyo es patear la calle, tratar a la gente cara a cara, como decía, escuchar, dialogar y entender y atender las necesidades de los demás para ver cómo dar una respuesta y emprender. Y la realidad es que con 19 años, en vez de dedicarse a las matemáticas, empezó a trabajar como agente comercial en Madrid. Y en este empezar a conocer lo que era ser autónomo. Porque ser autónomo, yo creo que él nos lo comentará ahora, es arriesgar, es dedicar tiempo a tu negocio, con independencia del día y de la hora. Vicepresidenta, en muchas ocasiones, lo digo con mucho respeto, con muchas ocasiones de si estás enfermo o no, adelantar tu dinero, comprometer aparte, en este caso, parte de tu patrimonio, pagar impuestos con independencia de cómo te vaya el negocio. Que se le pregunten hoy a las peluquerías, lo hablamos hace un segundo, y supone demasiadas ocasiones, en muchas ocasiones, que es lo que le pasa al mundo empresarial, cierta soledad. Yo creo que es algo que es así. Yo creo que también es verdad que la parte positiva, y los empresarios somos positivos, es la de actuar con independencia, de tomar tus propias decisiones, ser jefe de uno mismo, aprovechar la flexibilidad, que es importante, y crear mucha riqueza, mucho empleo, mucho bienestar en el país que todos queremos, que se llama España. Y todo esto es lo que forja a los autónomos, y yo creo que ha forjado a Lorenzo. Y en este caso, no solo empezó a ser autónomo, sino empezó a pensar de cómo se podía ayudar a los autónomos. Y en este caso, pues aunó fuerzas en defensa de los autónomos y trabajó para impulsar estas iniciativas en Extremadura y en Andalucía. Y es una asociación, la de Córdoba, la que arranca con el Mundo ATA. Mundo ATA que hoy representa a más de 800 organizaciones y a más de 800.000 autónomos en España, que se dicen pronto, pero si los ponemos en fila, llegan muy lejos. Yo creo que en este sentido es, y de ATA, de la que es presidente, también, tengo que decirlo, es una parte fundamental de la COE. Y desde enero del 19 ATA se incorporó a la COE, a esa unidad empresarial del mundo de la empresa, de los grandes, de los medianos, de los pequeños, de los autónomos, de todos los territorios de España y de todos los sectores que estamos en esa unidad de acción en España, además como ejemplo, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, como ejemplo ante Europa también de cómo una organización empresarial, desde la unidad empresarial, desde la lealtad en esa unidad empresarial, funciona como un reloj. Lorenzo, yo creo que es de esas personas que tengo que decir leales, como presidente de la COE, siempre está, siempre atiende y siempre resuelve, sea el día que sea y sea a la hora que sea. Y yo creo que también Lorenzo, aparte de padre de familia, es padre de algunos de ellos, porque es padre del Estatuto del Trabajador Autónomo, con el que el autónomo debe ser ciudadano de segunda, como le gusta recordar. Y también es uno de los impulsores del Observatorio del Trabajo Autónomo, una iniciativa que puso en marcha junto al profesor Barea. También yo creo que hay que plantear, como hemos hecho en COE, la presencia femenina en ATA. Aquí está Celia. Yo creo que es un hecho donde en estos momentos en su equipo el 50% del equipo de ATA son mujeres, y también en su junta directiva. Eso también es buen gobierno. Es resistente, yo creo que nadie lo duda, y yo creo que hay un hecho análogo que le da parte de esa vida, y es que es del Atlético de Madrid. Por tanto, es un hombre de partido a partido, y es un hombre que sabe sufrir e incluso en el peor de los momentos sabe animar a su equipo.
Y también, por no perder el espacio, también tiene otra pasión, que es su Jerez deportivo, y también, en este caso, lógicamente, colabora a través de la Fundación Xerecismo en Libertad. Persona de familia, lo decía, lazos estrechos, es difícil verle siempre en el mismo sitio. Yo le defino, como somos muchos nosotros, fijo discontinuo, está para un sitio y para otro sin parar. Es difícil verle colocado. Tiene 3 hijas, es un orgulloso abuelo y implica también a todo el mundo. Su hermano Rafael es una parte importantísima del movimiento ATA en Andalucía y también tiene una admiración especial, y todos la tenemos. Estuvimos ahora allí en Ecuador por su hermano Francisco, que es sacerdote y misionero en Ecuador. Dicho eso, copita de vino, el mar, los conciertos. También es una persona que sabe divertirse. Yo creo que es algo que es muy importante, compatibilizar lo uno y lo otro. Amante, como no podía ser más, del flamenco. Y va a ser muy difícil no verle con una zambomba en su mano, porque también es como buen jerezano de adopción también. Le gusta, en este caso, conmemorar muchas cosas en el sur. Por tanto, también, aunque no fue profesor, y por acabar, es patrono de las cátedras del trabajador autónomo en las universidades de Valencia y Cádiz. Y yo, por acabar, pero yo creo que hoy es el día de Lorenzo, simplemente decir, ministra, sé que os tenéis que ir al Consejo de Ministros, siempre deciros que desde el mundo empresarial siempre estaremos de acuerdo con el diálogo social, pero no con el monólogo social. No compartimos lo que se va a aprobar hoy, lo tengo que decir, pues si no me lo van a preguntar fuera. Y simplemente decir que nosotros estamos o no de acuerdo. Se me ha olvidado saludar también a un buen amigo que es el secretario general de USO, que es muy, muy grande el que te precede y no te veía. Simplemente decir que queremos el diálogo social, trabajamos el diálogo social, especialmente bipartito, lo decía antes, y cantidad de temas se podrían resolver si se diera prioridad a ese lugar, a ese espacio que lleva 45 años trabajándose en España del diálogo social bipartito, y el tripartito siempre que nos dejarán primero hablar a los sindicatos y a los empresarios. Por tanto, simplemente ir al Parlamento lo que tenga que ir, y como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas, dentro de lo que es legítimo, que va a aprobar hoy el gobierno. Pero hoy no es el día que yo tenga que explicar lo uno y lo otro, entonces el desayuno sería mío, y hoy es el turno de Lorenzo. Javier, Lorenzo, espero haberos dado una radiografía de un buen amigo que se llama Lorenzo. Muy buenos días, querido Asís. Muchísimas gracias por invitarme a ocupar esta tribuna. Querido Javier, muchas gracias. Las gafas no me van a hacer falta, aunque ve poco uno, pero me habéis puesto las letras grandes, con lo cual voy a leer bien. Antonio, gracias por tus palabras. La verdad que, como siempre, buscas donde no hay para encontrar y contar alguna cosita de mi vida. Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ministra de Inclusión y Seguridad Social, presidente de COE, querido consejero de Presidencia, presidente de CEPIME, querido Fernando, GT, secretario general de USO, saludar al presidente de SEIN y vicepresidente primero de la COE, resto de vicepresidentes de COE que hoy nos acompañáis, vicepresidenta de ATA y otros vicepresidentes de ATA que están aquí, querido secretario general de UTA. Hay muchas organizaciones que hoy nos acompañáis. Saludar a los representantes de los partidos políticos que hoy estáis aquí. Querido secretario general de COE, no me iba a olvidar de ti, yo te estoy viendo aquí abajo y al ladito mía para que me tire de los tobillos si me paso. A todos, muy buenos días. Como la vicepresidenta y la ministra se tienen que ir antes de hablar del paro,
voy a hablar de un día importante y sobre todo un día importante para la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Para ella es un día importante, además, yo cuando la he visto llegar y con su traje marfil, pues ella sabía que es un día importante para ella, porque ella se pone este tipo de colores y estos trajes cuando comparece en Consejo de Ministros para dar la rueda de prensa y contar cosas que ella se siente satisfecha. Yo te puedo decir, y tú lo sabes, porque así te lo he dicho siempre, que para nosotros, para los empresarios y para los autónomos que generamos empleo, no es tan importante el día. Y aunque hoy se apruebe la reducción de jornada, tú y yo vamos a trabajar más de 8 horas seguro. Pero no es importante por una cosa. Porque aunque nosotros creemos que hay que reducir la jornada, que hay que ir reduciéndola poco a poco, de hecho se ha reducido, ido reduciendo en los últimos años, la vía que nosotros vemos más efectiva es la vía de la negociación colectiva, no la vía de la ley. Claro que sí, nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada. Evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio. Mire, esto no va a castigar a las grandes empresas. Puede que algunas, del ámbito de la distribución y otros sectores. Esto, desde luego, a quien va a dañar muy sensiblemente es a los autónomos, a esas pequeñitas empresas, ¿verdad, Gerardo?, que tienen 1, 2, 3 trabajadores. Y advierto, si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleado. Esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes. ¿Saben quién va a cubrir esa media hora? Los autónomos, las autónomas. El coste, salario medio. El coste de la reducción de jornada son 2.000 euros cotización más salario por trabajador. Claro, ese autónomo, ese pequeño empresario que tiene 1 o 2 trabajadores, hagan la cuenta. Oiga, pero este coste no es solo para el empresario. Toda aquella persona, familia que en su casa tenga un cuidador o alguien dado de alta. Digo esto lo de dado de alta porque es muy importante. En el régimen de hogar, que sepa que el coste también son 2.000 euros. Si le añadimos el salario mínimo son 3.000 euros. ¿Ustedes creen que algún pensionista, alguna familia con un salario medio puede asumir ese coste de 3.000 euros añadidos? Bueno, pues es importante que hagamos esa reflexión para que cada uno analice lo que va a suponer al tejido empresarial. Además, mire, esto, por esa media, 12 millones de trabajadores que pueden verse afectados, estaríamos hablando de un coste entre 21.000 y 24.000 millones de euros más a las empresas. El paro. Enero siempre nos deja malos datos de paro. Esto no es nuevo. Uno analiza los últimos 15 años y nunca ha habido ni reducción del paro en enero, ni crecimiento de la afiliación, ni más autónomos. Pero enero del 2025 nos deja un dato peor de lo esperado. Se han perdido 242.000 empleos. Es el peor dato desde el año 2013, salvando el 2020, año de la pandemia. Pero es el peor dato de los últimos prácticamente 12 años.
La afiliación de autónomos ha caído en 17.000, peor que el año pasado. Yo espero que esto, bueno, pues sea un desliz y no sea una tendencia de un mal comienzo de año. Y digo que espero que sea un desliz. ¿Se está creando empleo? Sí, sí, claro. Los datos están ahí. Mira uno los datos interanuales. Se está creando empleo. Pero ¿dónde se crea empleo? Y esto es lo que me gusta señalar. Y sobre todo cuando nos vamos a los microdatos. El empleo se está creando en las empresas de más de 500 trabajadores. Está creciendo a un ritmo del 5,8% nacional, prácticamente el doble de lo que crece el empleo. Pero en lo que es la masa empresarial, que son las empresas de 1 a 3 trabajadores, los autónomos que emplean a 1 o 3 trabajadores, el empleo está cayendo, no son datos míos, son datos de seguridad social, está cayendo al 0,5% interanual. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué el empleo lleva prácticamente un año destruyéndose en las pequeñas empresas y los autónomos? Fácil, porque cuando estamos regulando, se regula igual, se exige los mismos trámites a una empresa de 100 trabajadores que a un autónomo con un trabajador. Y desde luego eso es inasumible. Es inasumible. Cuando vemos alza en cotizaciones, cuando vemos nuevas cargas, nuevas zancadillas, nuevos trámites, cuando vemos, por ejemplo, una reducción de jornada que ya advertimos que va a suponer un gasto, y por cierto, hoy leía que el ministro de Economía está pensando en ayudas para esas pequeñas empresas y esos autónomos. Cuidado a lo que hemos estado viendo. Si alguien piensa que aquel que tiene 2 trabajadores, 3 trabajadores o 4 trabajadores va a ser una nueva contratación para la reducción de jornada, no tiene ni pajolera idea de lo que es pagar una nómina. Porque, desde luego, a un incremento de gasto no se le contesta con otro gasto. Sí, la reducción de jornada tiene un coste de un 6,25 por trabajador. No lo digo yo. Lo dijo la comisión de expertos que estudió la subida del SMI. Por tanto, si tiene un incremento de un 6,25, habrá que buscar medidas que compensen ese incremento. Pero desde luego, como no se compensa ese incremento, es incitando a una nueva contratación, bonificando las cotizaciones de la nueva contratación, porque eso es otro gasto añadido. España se ha convertido en el país de la Unión Europea que más regula. Y mira que ya Draghi en su informe dice que si queremos ganar competitividad en la Unión Europea, tenemos que regular menos. Mientras que vemos países que están desde luego avanzando en esa desregularización, en Europa y en España, que somos los campeones europeos, no hacemos nada más que poner trabas y zancadillas. Ejemplo, lo hemos visto en los últimos días, no voy a hablar de la reducción de jornada de hoy. Ejemplo, el registro de viajeros. Estamos en un hotel. Yo entiendo que aquí no haya problema. Supondrá una carga, pero entiendo que no hay un problema excesivo. Pero uno va a un hostal de la Gran Vía que tiene 3 trabajadores y desde luego sí le están poniendo en un problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este incremento de cargas, de trámites, de costes laborales? 50.000 comercios perdidos en los últimos 5 años. Destrucción de autónomos en la llamada España vaciada. Porque sí, hoy hay 40.000 autónomos más en España. No lo vamos a negar. Querido consejero, de los 40.000, prácticamente el 60% son por Andalucía y por Madrid. Cuando uno ve Castilla y León, cuando uno ve La Rioja, cuando uno ve País Vasco, cuando uno ve Galicia, cuando uno ve la España vaciada, ve que se están destruyendo autónomos. Porque claro, cuando sube un salario mínimo, que tiene que subir un 62%,
Al empresario de Madrid, pues lo puede asumir, en muchos casos lo puede asumir, pero lo difícil es asumirlo en esa España vaciada. Porque claro, ayer en el curso de COE, ante personas que se están formando de Campus COE, querido Santiago, ante personas que se están formando para ocupar en el ámbito público, decía una cosa. Pregunté si había alguien de Cádiz, una chica que levantó la mano. Digo, oiga, un salario de 1.400 euros en Ubrique, ¿cómo es? Dice, hombre, eres rey. Yo soy de los que reconozco que con 1.400 euros en Madrid cuesta trabajo llegar a final de mes. Pero en Ubrique ser rey, ¿eh? Ser rey. Cuidado también porque, y decía antes, los datos de empleo de hoy también nos reflejan que hay una pérdida de 20.000 empleadas de hogar en el último año. Lo he dicho muchas veces, el SMI donde afecta muy directamente es en el régimen de hogar y en el régimen agrario. Necesitamos un plan importante de reducción de carga, pero ya. Por ejemplo, antes de que nos expediente la Unión Europea, que ya no ha abierto expedientes, somos el único país de la Unión Europea que los autónomos no tienen un IVA franquiciado. Y esto hay que ponerle de una puñetera vez solución. Es ilógico presentar 4 veces al año las declaraciones trimestrales ante la agencia tributaria. Pero si la agencia tributaria es el gran hermano, nos tiene controlado. ¿Qué necesidad hay de aplicar 4 veces al año el mismo trámite? Miren, los autónomos han crecido desde el año 2013. Llevan un crecimiento imparable. ¿Qué ocurría en el 2013? Se puso en marcha la llamada tarifa plana. ¿Qué ha supuesto la tarifa plana para el RETA, para el crecimiento de los autónomos? Uno, lo más importante, y lo dice alguien que empezó con 19 años, como ha dicho el presidente Garán, qué rápido corren los meses para pagar las cotizaciones. Eso solo sabe el que ha sido autónomo o el que ha sido empresario. Que terminas de pagar a final de mes una y hasta el siguiente mes otra. Por tanto, una cuota reducida para quien empieza ha facilitado que la gente consolide las actividades y que haya crecimiento de autónomos. Ayuda a consolidar y a reducir los costes los primeros años. Hay que darle una pensada al cese de actividad. No puede ser que el 60% de los autónomos que solicitan la prestación por cese de actividad se le esté denegando. ¿Alguien cree de verdad que un autónomo cierra un negocio, cesa su actividad para cobrar 4 meses 700 euros? ¿Alguien cree que vamos a defraudar con esto? Yo sé que en la mesa de diálogo social, presidente de COE, presidente de CEPIME, Fernando, se está trabajando en el ámbito de lo que se llama las bajas progresivas. Yo, donde voy, siempre lo recalco. Es una petición de la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy oiremos en la rueda del Consejo de Ministros que hay que trabajar menos para vivir mejor. En España hay personas que quieren trabajar un poquito más para tener dignidad en su vida. Y me estoy refiriendo a las personas con cáncer, a las personas con enfermedades crónicas que en estos momentos, aparte de tener su baja, quieren incorporarse poco a poco a su trabajo. Y hay que buscar mecanismos para que esta gente lleve con dignidad su enfermedad. Por tanto, pido que en esto lo trabajemos. Y no voy a olvidar a Valencia. No puedo olvidar a Valencia. Ayer estuve con el presidente de la Generalitat, anunció una nueva medida de ayuda
pero salí de Valencia peor que llegué. 1 de cada 3 autónomos, pequeños empresarios con locales comerciales, en estos momentos no ha vuelto a abrir y no sabe qué hacer. En primer lugar, espero que la prestación por cese de actividad, querido Pedro Pablo, que acabó el 31 de enero, se busque un mecanismo legislativo para que se ponga en marcha ya. Es cierto que el gobierno ha dicho que lo va a solucionar, pero que se solucione cuanto antes, porque a ATA no paran de llamar a la centralita, autónomos preocupados, son más de 4.300 los autónomos que están en cese de actividad en Valencia, y no paran de llamar a autónomos diciendo que qué pasa, qué hacen. Estamos transmitiendo tranquilidad. Las ayudas han sido cicateras y escasas. Y les voy a decir por qué. Les voy a hacer una reflexión a todos los que están aquí. Algunos llevarán en su casa viviendo más de 10 años. ¿Alguien ha modificado en su seguro el contenido de cuando contrató el seguro? La inmensa mayoría me contestaréis que no. Hay alguien que ahí en la sala, antes de entrar, me decía que lleva 20 años en su casa y en 20 años no ha modificado el contenido. ¿Habrá subido la vida en 20 años? Pues esto mismo que le estoy explicando a ustedes es lo que le ha pasado a muchos comerciantes y a muchos hosteleros en esta zona afectada por la Dana. Con lo cual, Mirenchu, cuando llega el consorcio y tú tienes 25.000 euros de contenido y con unas pérdidas de más de 100.000 euros tu negocio, pues fíjate lo que te dan. Y si luego el gobierno te da 6.000 euros de ayuda y la Generalitat 3.000, por eso hay un 33% de autónomos que en estos momentos no saben qué van a hacer. Es que para eso están los créditos ICO. Algunos terminamos el crédito ICO de la Dana, de la pandemia, lo terminamos en abril. O sea, hay gente que estamos todavía pagando el crédito ICO, ¿eh? Hay que multiplicar por 6 las líneas de ayudas que se han puesto en marcha si realmente queremos ayudar a esa actividad. Y no olvidemos una cosa, hay algo que se llama el lucro cesante. Hay muchos empresarios, muchos autónomos que se están planteando, dado cómo está la zona y cómo va a estar el consumo, la renta familiar en los próximos años, ¿me es rentable abrir? ¿No me es rentable abrir? ¿Para qué hacer otra inversión? No olvidemos a Valencia. Tenemos que trabajar por ello. Y hoy me lleva una alegría. Aparte de que pueda decir que los datos de empleo son malos, en lo que se refiere a Valencia, la pérdida de autónomos de este año, en enero, ha sido menor que la del año pasado. Eso es una buena noticia. Espero que esa racha no se rompa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Amor. Hay muchos asuntos y quiero tocarlos todos, porque la verdad es que hoy es un día muy intenso en información laboral. Pero antes de nada, tenemos que despejar una duda. Bueno, en realidad, señor Amor, nadie tiene dudas. Pero bueno, yo creo que usted nos despeje esta incógnita. El día 3 de marzo hay elecciones en ATA. Damos por hecho que usted se presenta, obviamente. Esa es la pregunta que más me han hecho en las últimas horas. Es que nos vamos acercando al 3 de marzo. Yo el 13 de enero se convocaron las elecciones. La Junta Directiva me pidió seguir y yo le dije que necesitaba no 3 días, 20, para reflexionar. Y digo para reflexionar sobre todo por algo muy importante. Hace 5 años, mi mujer, mis hijas, todos nos vinimos de Jerez aquí a Madrid. Y eso fue una decisión importante, una decisión de vida. El que conoce Jerez, que lo conoce mucha gente, sabe lo gusto que se vive en Jerez. No quiere decir que Miguel Ángel en Madrid no se viva bien, que yo vivo muy bien en Madrid. Pero es verdad que para la familia es una situación complicada. Yo les dije que el compromiso era
estos 5 años. Incluso lo dije en la asamblea, el compromiso era 5 años. He aprovechado este fin de semana, he hablado con ella. Antes de esto, he estado hablando con las organizaciones. Todas las organizaciones, todas, me han pedido, no, me han exigido que siga. Quería hablar con el presidente Garamendi. El presidente Garamendi me ha mostrado su confianza y me ha dicho, tienes que seguir. Y me quedaba mi familia, que era lo más importante. Y aunque la votación ha sido 3-1, tengo que decirlo, tengo una hija en Irlanda que ella prefiere viajar de Irlanda a Sevilla e irse a Jerez, pero aunque la votación ha sido 3-1, la verdad es que sí, voy a seguir. Ahora bien, me voy a presentar, no quiere decir que vaya a seguir. Ahora bien, a la Junta Directiva y a todas las organizaciones he puesto unas condiciones. Y las condiciones es que aunque haya una sola candidatura, exijo que se ponga, y seré el que lo pediré, y así lo transmitiré a la Junta Electoral cuando presente mi candidatura, exigiré que se pongan urnas para que los 500 compromisarios que tiene la Asamblea de ATA, los compromisarios que asistan a la Asamblea, voten en urnas. Es muy fácil, el que vote en blanco o el que vote a la candidatura. Pero yo quiero saber realmente si el respaldo es real o el respaldo es pasarte la mano por el hombro. ¿Pero por qué hace esto? Es decir, lo que está buscando es una especie de plebiscito sobre su gestión. ¿Por qué? ¿Tiene alguna duda? Se lo digo porque la mayoría de nosotros cuando pensamos en un autónomo le vemos a usted, señor Amor. Porque llevo 20 años. Y llevo 20 años y el poder, entre comillas, pues también desgasta y genera incertidumbre en mucha gente. Y entonces quiero saber el respaldo que tengo. ¿Pero ha detectado usted algún cuestionamiento? Pues sí, yo lo que estaba esperando es que hubiera ese cuestionamiento, se presentara. Y espero que se presenten, ¿verdad, Pepe? El secretario general de SB conoce mejor que yo que hay ahí un núcleo que a lo mejor se presenta. Bueno, pues adelante. Yo ya tengo fuerzas para seguir. Bueno, el caso es que va a seguir usted. En fin, todos vamos a dar por hecho que va a salir. No parece que vaya a ocurrir otra cosa, pero será para otro periodo de otros 5 años, del 25 al 30. Ya sé que es pronto. Espero que estos 5 años sean diferentes a los anteriores. La asamblea, y digo esto porque la asamblea anterior fue el 9 de marzo del año 2020. 5 días más tarde estábamos todos confinados en nuestra casa. Guerra de Ucrania, guerra en Oriente Medio y todo lo que nos ha pasado en estos últimos 5 años. Espero que los próximos 5, y soy reelegido, sean diferentes. Pero, se lo decía porque ¿cuáles podrían ser? Ya sé que es difícil todavía sus prioridades, teniendo en cuenta lo rápido que está cambiando el mundo. Lo acabo de decir. La prestación por cese de actividad tiene que ser como la prestación por desempleo. Cuando un autónomo la solicita hay que concedérsela. España no puede ser el país de la Unión Europea que siga sin tener el IVA franquiciado. O sea que tengamos que presentar 4 veces en la agencia tributaria trimestralmente el resumen de IVA, es que es ilógico. Si es que ya no vamos ni a los bancos, ya lo hacemos todo por internet. Y tenemos que ir al gestor, al asesor y retratarnos cada trimestre con Hacienda. Si Hacienda conoce todas nuestras operaciones. Hay muchas cosas que cambiar. Hay que reducir carga. Yo soy una persona que creo en el consenso y en el acuerdo. Soy una persona que he llegado a lo largo de muchos años con gobiernos de muchos signos políticos, y digo muchos signos políticos, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como en el ámbito de todo el Estado, hemos llegado a acuerdos. Pero es ilógico que en estos momentos sigamos poniendo más y más zancadillas a un autónomo. Y sobre todo a un autónomo empleador. Claro, el resultado está ahí. Si el dato más escalofriante de la EPA del último trimestre es la pérdida de 46.000 empleadores en el año 2024. Eso es muy triste.
¿Esos 46.000 empleadores es una empresa de 100 trabajadores? No. Los 46.000 empleadores son pequeñas empresas de 1 a 3. ¿Quiere decir que las empresas han cerrado? Tampoco. La inmensa mayoría son bares, son comercios de zonas pequeñas rurales que antes tenían un trabajador o 2 trabajadores y ahora lleva el comercio y el bar la familia. Ellos siguen como autónomos. Pero al final sin trabajadores. Hoy ya nos han adelantado usted los datos del paro, que los hemos conocido hoy. Es verdad que no son buenos datos, es verdad que enero no suele ser un buen mes. Pero usted ha dicho que espera que sea un desliz y no el comienzo de una tendencia. ¿Por qué puede tener la sensación de que estamos ante un cambio de tendencia en el mercado laboral, cuando aparentemente todos los datos indican que la economía española está bastante robusta? Bueno, creo que lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, y lo he dicho, yo entiendo que el gobierno esté contento, entiendo que los sindicatos estén contentos, pero creo que va a haber pesadumbre en el tejido empresarial. Y estas cosas generan desconfianza. Estas cosas se refieren a la reducción de jornada. Por ejemplo, esto genera desconfianza en el empresariado. Es decir, es que, vamos a ver, cuando yo contrato a una persona, la contrato con unas normas, que es un convenio colectivo. Y ese convenio colectivo yo lo cumplo. Contrato sabiendo cuáles son las consecuencias de lo que estoy contratando. Pero ahora, de buena a primera, hay alguien desde el ámbito político que decide las condiciones contractuales que tú tenías, que sabes que vencen en tal fecha porque los convenios tienen una fecha de vencimiento, te la han cambiado de la noche a la mañana. O sea, este país tenemos la puñetera manía de generar inseguridad, incertidumbre en lo que se refiere a las contrataciones. De buena primera te dicen, te voy a subir las cotizaciones porque aparece una cuota de solidaridad. Voy a arreglar el sistema con el mecanismo de equidad intergeneracional, pero cuando veo que el mecanismo de equidad intergeneracional no lo ha solucionado, vuelvo a meter un incremento del mecanismo de equidad intergeneracional. Cuando veo que no lo ha solucionado, me invento una cuota de solidaridad. Las cosas funcionan así. Claro, evidentemente, los que generamos empleo, vemos que las cosas nos las van cambiando. Y eso llega un momento en que uno se cansa. Me ha parecido entenderle que ha dicho, ha cifrado usted en el coste que va a suponer para las empresas esta medida, la reducción de la jornada, entre 21.000 y 24.000 millones de euros, ¿no? De hecho, todo el tejido empresarial español. Son 12 millones de trabajadores, una media de 2.000 euros, entre 1.800 y 2.000 euros, entre 21.000 y 24.000 millones de euros. Lo que pasa es que no afecta lo mismo al IBEX 35, posiblemente esto le afecte muy poco. No, porque la inmensa... Vamos a ver, una empresa que está en el IBEX 35 no se preocupe que tiene mecanismos para complementar la reducción de jornada. Lo he dicho antes. Una empresa de 3 trabajadores no va a contratar a un nuevo trabajador para cubrir esa media hora menos a la semana que va a trabajar, o hora y media menos que va a trabajar el trabajador. ¿Qué es lo que hará? Asumirlo directamente él. Por tanto, ¿quiénes van a ser los castigados de esta reducción de jornada? Los autónomos, las autónomas, que son los que ya trabajan de media, según el INE, según la EPA, 52 horas a la semana, y ahora se va a incrementar otro poquito más. En todo caso, señor Amor, esto lo que voy a aprobar el Consejo de Ministros es un anteproyecto de ley. O sea, todavía le queda un trámite largo y tiene que contar con todos los apoyos parlamentarios. Ya hemos visto que es todos los apoyos, todas las votaciones. A mí me hubiera gustado más, Javier, que este anteproyecto versara así. Y hubiéramos estado todos de acuerdo. El gobierno insta a los agentes sociales que en el plazo de 5 años lleguen a un acuerdo para una reducción de jornada que se haga efectiva a 37 horas y medio. Pónganse ustedes a negociar. 5 años es mucho, señor. 3 años. 3 años.
No había voluntad de hacer eso. Porque claro, entonces el rédito es del diálogo social, no es de la política. La victoria no es del diálogo social, es de la política. Y en España sí hay algo en democracia que ha funcionado, que ha dado paz social, ha sido la negociación colectiva. A veces con acuerdo y a veces con desacuerdo. En democracia, aquellos que confiamos en la democracia, en los acuerdos y el consenso, la negociación colectiva ha dado muchos frutos. Insisto, hay veces que se puede estar de acuerdo, veces que se puede estar en contra. Yo no comparto con mi pareja todas las decisiones, ni con mis hijas tampoco. Pero nunca las menosprecio, nunca las insulto. Y hay una cosa que me gustaría que en este país cambiara un poco. Y es que, aunque haya diferentes ideas, no hay que menospreciar y no hay que insultar. No es por pincharle, bueno, un poco sí, pero la semana pasada, el lunes pasado, aquí sentada, literalmente donde estoy yo sentada, la vicepresidenta del gobierno les acusó de haber estado en huelga en este asunto. Le acabo de contestar. En democracia se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Lo que no se puede hacer es menospreciar o insultar. Pero por terminar con este asunto de la reducción de jornada, que sé que es clave para ustedes, insisto, la parte más frágil de la mayoría que tiene que hacer el gobierno para que salga adelante es Junts. No sé si tienen alguna percepción de por dónde está Junts en este asunto a través de Foment o si han hablado directamente con ellos. Pues no lo sé, porque lo de Junts es una incógnita. Yo creo que no lo saben ni ellos. Cuando no lo saben ellos, no lo voy a saber yo. Pero le consta que ellos no lo saben. Consta que están negociando. Me consta que están negociando un decreto de medida económica donde va el tema fiscal, donde van algunas cosas. Me consta que está ese decreto. A partir de ahí, ha habido veces que han dicho no a la reducción de jornada y hay veces que han dicho, bueno, depende de cómo vayan las negociaciones. Por tanto, creo que no lo saben ni ellos. Bueno, amor, otro asunto importante para ustedes es la subida del salario mínimo. Es verdad que en este caso la vicepresidenta sí ha agradecido la aportación de la patronal, pero lo cierto es que no hay acuerdo tripartito. La subida va a ser al final de un 4,4%. ¿Cómo puede afectar esto a su sector? Vamos a ver. Nosotros hemos sido consecuentes con lo que pactamos. Creo que lo llevamos haciendo muchos años, pero sobre todo los 2 últimos años. El año anterior habíamos pactado una subida de salarios de un 4% en la ANC y propusimos una subida de un 4%. Eso sí, exigíamos 2 aspectos. Uno, incluso la vicepresidenta del gobierno dijo que llevábamos razón y que lo iba a defender. Incluso los sindicatos están con nosotros en eso. No es lógico que un autónomo dedicado a la jardinería, Vicente, que trabaje en Illescas, lleve sin que le suba el ayuntamiento absolutamente nada por la prestación de servicios y sin embargo el salario mínimo haya subido un 62%. Eso no es lógico. Queríamos eso, que se adecuaran o actualizaran los contratos públicos, pero no solo para las grandes empresas, que aquí cuando se habla de contratos públicos algunos se van a las grandes concesionarias, cuando realmente si supiéramos la cantidad de autónomos, de pequeñas empresas que hay dedicadas a trabajar con la administración, es brutal. Y otro de los aspectos que pedíamos es, el tema del campo, pues es un problema. Y tenemos ahí los datos, ¿no? Antes he dicho 20.000 trabajadores menos en el régimen de hogar. Trabajadores y trabajadoras menos en el régimen de hogar. Pero si uno analiza los datos de lo que ha ocurrido entre el régimen de hogar y el sistema agrario, vemos que en los últimos 5 años se han destruido 170.000 empleos. ¿Ha destruido empleo el SMI? No. En las líneas generales del empleo, no. Pero cuando uno va a los microdatos, en los sectores donde más afección hay del SMI, sí se ha destruido empleo. Sí, están ahí. Pero no solamente se ha destruido empleo. En los últimos 5 años han desaparecido 50.000 comercios. Precisamente
en zonas donde se da mucho el SMI. ¿El SMI tiene que subir? Sí. He pedido este año una subida del 3%. Incluso se nos planteó una subida un poquito mayor y se dijo en la mesa, oiga, espere que lo vamos a llevar a los órganos de gobierno. Pero la decisión estaba tomada. La decisión estaba tomada que tenía que subir el 4,41. Y así ha sido. Entonces, a ver, insisto, lo ha dicho el presidente, a veces nos sentimos como figurantes del diálogo social. Porque te llevan, te hacen la foto, pero las decisiones ya están tomadas. Como ha dicho el presidente de CDB, es el monólogo social. Hay un asunto que usted ha planteado en su intervención que yo creo que es muy importante y es un debate que posiblemente no tenga solución. Usted ha puesto el ejemplo de Ubrique y dice que en Ubrique se puede vivir, usted ha dicho que se puede ser el rey con 1.400 euros, que sin embargo en Madrid no te alcanzan para nada. Pero ¿se puede fragmentar el salario mínimo por comunidades autónomas? ¿Eso conceptualmente es sano? Hay algunos sindicatos que lo están pidiendo, por ejemplo en el País Vasco, partidos políticos también. Ya vi a alguien también en Cataluña que está pidiéndolo. Pero con una consideración política. A ver, el problema es que cuando hablamos de que hace años era que había que llegar al 60% del salario medio, del salario real, como queramos llamar. Está en la Carta Social Europea. Sí, sí, pero es que eso ya se llegó. Y en algunas comunidades se llegó hace 3 años, ¿eh? En algunas comunidades se llegó hace 3 años. Ahora ya es que se ha llegado, ya desde el año pasado se ha llegado. Entonces, insisto, no quiero dejar esa imagen que se vendía en el mes de febrero del año 2023, donde se nos acusaba de que los empresarios no quieren subir salario. Y contestamos en el mes de abril con un acuerdo de negociación colectiva, que de forma callada se estaba negociando. No quiero dejar esa imagen que los empresarios no quieren subirle el salario mínimo, el SMI, porque sí queremos subirlo. Ahora bien, lo que no estamos de acuerdo es que haya subido o subirlo de forma tan abrupta y sin que haya compensaciones para sectores como el régimen agrario o como el régimen de hogar. ¿Sabes lo que me encantaría a mí? Y está aquí Pedro también, el presidente de la CNC. ¿Sabes lo que me encantaría? Que cada persona que tuviera un empleado, una empleada de hogar, un cuidador en el hogar, tuviera una deducción fiscal. Acabaríamos con una gran parte de la economía sumergida. ¿Sabes lo que me encantaría a mí? Y estoy convencido que a Pedro Fernández Alén también, que cada persona que contrate una reforma en su casa, una parte de esa reforma, un tanto por ciento, tuviera una deducción fiscal. Así acabaríamos con tanto buzoneo, tanto en la farola, que te vienen servicios de pintura, de limpieza, con un número móvil. No te viene ni una página web, te viene un número móvil. Yo cuando me dicen Hacienda, dice, no, es que hay mucho fraude. No, sí, el fraude está en la farola y en los buzones. Porque lo mismo que yo lo sé, basta coger una farola y un buzón, y coger el número de teléfono, llamarlo, y ahí sabes que hay una empresa que no paga impuestos y cotizaciones. Ahora, lo fácil que es. ¿A quién vamos a revisar hoy? Tiramos del listado los SIF o los DNI que aparecen en la base de datos. Lo difícil para un inspector o para una campaña de inspección, ¿cuál es? Precisamente coger lo que está en la farola y los buzones. ¿Y han planteado estas medidas alguna vez al gobierno? Llevamos años diciéndolo. Esto de la farola y los buzones, los chicos de prensa que están por aquí me lo han oído decir alguna vez. Pero sin embargo no se ha hecho nada. Otro asunto importante que también ha tratado usted en su intervención. Por eso te digo, Javier, fíjate si quedan cosas por hacer, ¿eh? Sí. O sea, que yo espíritu y ganas de seguir, claro que tengo. Otro asunto que ha planteado y que es importante es las bajas progresivas, ¿no? Que también afectan mucho a los autónomos. ¿Qué posición tienen ustedes en este? Vamos a ver, hace años estaba el secretario de Estado Octavio Granado. A nosotros vino a vernos la Asociación Española contra el Cáncer y nos denunciaba algo que costó mucho trabajo aprobarlo, ¿no? Eduardo Abad se acordará, y era que hay personas con enfermedades crónicas,
la duración de sus bajas son muy largas. Hasta el año 2019, todo aquel autónomo que tenía una baja tenía a su vez que seguir pagando la seguridad social. Pero establecimos que a partir del día 60 de la baja ya dejar de cotizar a la seguridad social. Cobrar a la prestación por incapacidad temporal, pero dejaba de esto. Aquello fue una importante, digamos, victoria de aquello que defendemos, ¿no? Que defendemos que hay situaciones muy complejas y que hay que establecer mecanismos para que esas personas puedan llevar mejor su enfermedad. Y nuevamente, ahora la Asociación Española contra el Cáncer se dirige tanto a COE como a CEPIME como a ATA con esta problemática, ¿no? Y la problemática, yo lo dije, mi madre la perdí el 3 de octubre de hace pocas fechas, una persona que vivió 6 cánceres diferentes. Y a ella una de las cosas que más le aliviaba su enfermedad era acudir a su puesto de trabajo. Y cuando estás cobrando una incapacidad, no puedes hacerlo. O no debes. Y creo que es muy importante. Es muy importante que esas personas que están en esta situación puedan compaginar su trabajo con la prestación. Y hay que hacer excepciones. Insisto, esto es darle calidad de vida a personas que están en una situación de enfermedad crónica. Como también otro de los aspectos que hay que poner. España siglo XXI. Y aquí me voy a dirigir a los políticos porque llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Juan Bravo me la ha escuchado más de una vez. Pero está allí Juanjo también, que también se lo digo. Es ilógico que un autónomo, después de 45 años cotizando, que se jubile mañana, que por culpa de la pandemia tenga una deuda a la Seguridad Social de 4.000 euros y que no le permita cobrar su pensión mientras nos quite esos 4.000 euros. Eso es ilógico. Porque si no ha quitado los 4.000 euros es porque no ha podido. Y esto cualquiera y gente de la banca sabe que es muy fácil. Yo te quito tanto y te pago tanto y vas amortizando deuda. Muy simple. Si un pensionista tiene que cobrar la media de autónomo, bueno, un pensionista nuevo son 1.000 euros, oiga, yo le voy a pagar 700 y 300 me quedo para amortizar la deuda. Y en prácticamente 14 meses la ha amortizado. No que ahora ni cobra pensión, pero tampoco ni amortiza deuda. Y esto, de verdad, ¿tan difícil es poner esto en marcha? ¿Tan difícil es poner esto en marcha? Pues esta es la realidad que viven hoy muchas personas. No una, sino muchas. ¿Más o menos cuántas personas pueden haber en esta situación? ¿Tienen datos? Bueno, que estén con deuda, que estén en deuda inferiores a 12.000 euros, estaríamos hablando de prácticamente entre 8 y 10.000 personas. Y te digo una cosa, si difícil en muchas ocasiones está el crédito para un autónomo que está en actividad, imagínese para un pensionista que debe 4.000 euros, sin derecho a pensión. Garantía ninguna. Bueno, la verdad es que nos está describiendo un panorama, señor Amor, madre mía. Yo estoy contando la realidad, ¿eh? Sí, sí. Es que esto que estamos hablando hoy es la realidad que viven los autónomos. Por eso se destruye empleo a un ritmo del 0,5 entre los autónomos y las pequeñas empresas. Ya me encantaría a mí venir a contar aquí que el empleo en las empresas de 500 trabajadores crece en un 5,89%, pero yo vengo a contar la realidad de los míos. Bueno, vamos terminando, pero sí quiero dedicar los últimos minutos a hablar de Valencia. Estuvo usted ayer, efectivamente. Nos ha contado que 1 de cada 3 negocios autónomos están en cese de actividad. En total, 4.300. ¿Cuántos de estos podrán volver a la actividad, más o menos? El problema, insisto, es que 1/3 de los que se han visto afectados en estos momentos no tienen claro si van a abrir.
Pero entre otras cosas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Antes he puesto algún ejemplo. Los farmacéuticos tienen que ser autónomos por obligación. Pueden tener una comunidad de bienes la forman 2, 3 autónomos. Pero no pueden tener una sociedad. ¿Saben cuánto ha sido la ayuda del Estado a un autónomo? 5.000 euros. ¿Sabe lo que ha recibido una farmacia de la Comunidad Valenciana del Estado en ayuda? 5.000 euros. ¿Sabe las pérdidas medias que ha tenido una farmacia en la Comunidad Valenciana? 200.000 euros. 200.000 euros de pérdida por farmacia. Y algunas veces más. El stock que tiene la farmacia es brutal. 5.000 euros. ¿Por qué? Porque son autónomos. Porque aquí se ha distinguido en ayuda a los que son autónomos de los que son empresas y luego dependiendo de facturación. O se multiplican las ayudas por 6 o difícilmente vamos a salvar esa zona. Y si desde luego 1 de cada 3 autónomos, pequeños empresarios con negocio allí no abren, el lucro cesante será mucho mayor. Lo que pasa es que no parece fácil que se vayan a multiplicar por 6 las ayudas. No, usted las ha calificado de cicateras. Claro, he dicho cicateras. Es que si tú le das 5.000 euros a una farmacia o le estás dando 5.000 euros a un comercio que ha perdido 80.000 euros, ha dado más Juan Roch que la suma del gobierno y la comunidad. Juan Roch ha dado 8.000 euros por negocio. La suma del gobierno y la comunidad, 8.000 euros. Al pan pan y al vino vino. ¿Y cómo qué ambiente notó ayer en Valencia? Yo lo que pediría un poquito más de unidad. Veo más preocupado de cargar contra el adversario que de ayudar al damnificado. Esa es mi opinión. En estos momentos, aquello lo está dejando la gente como pasajero, ¿no? Ya pasará. Pero la sensación, y hay que hablar con los alcaldes, la sensación, y hay que hablar con los comerciantes. Están aquí las personas que llevan la asesoría jurídica de ATA, que pueden decir la cantidad de personas que siguen llamando, por ejemplo, en estos últimos días, con el tema de la prestación por cese de actividad. Y no es que la prestación por cese de actividad se cobre, son 800 euros. Pero bueno, ya es importante. Bueno, mi amor, pues con este hemos cumplido escrupulosamente el tiempo y con este mensaje terminamos. Muchas gracias y gracias a todos. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.